Una mujer sale de una casa en México a mediados de los años 80 y nunca más vuelve a ser vista con certeza por nadie que pueda confirmarlo públicamente. No hay fecha exacta reconocida de forma oficial. No hay una fotografía que documente su último día. No hay una tumba que alguien pueda visitar. Lo único que existe es el silencio de una de las familias más poderosas de la música mexicana, sostenido durante casi 40 años, y un hijo que hoy es una leyenda viva de la música, y que jamás ha pronunciado en público una sola palabra clara sobre qué le ocurrió realmente a su madre. A lo largo de este video vamos a intentar reconstruir dos historias que en realidad son una sola. ¿Qué le pasó a Marcela Basteri? ¿Y qué le pasó a Luis Miguel al tener que crecer, triunfar y envejecer cargando con esa pregunta sin respuesta? Vamos a reconstruir hacia dónde se dirigió ella en sus últimos meses conocidos de vida. ¿Qué fue lo que una investigación periodística creyó finalmente haber encontrado casi 30 años después? ¿Y por qué el hombre con más poder mediático de la música latina jamás usó ese poder para buscar la verdad? Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender quién era esta mujer antes de convertirse en el misterio sin resolver más comentado de la farándula latinoamericana, y quién era el niño que la perdió. Marcela Basteri nació en Italia, en una familia de clase trabajadora, y desde joven mostró un talento natural para el modelaje y la actuación que la llevó a codearse con círculos artísticos europeos durante los años 60. Quienes la conocieron en esa etapa la describían como una mujer alegre, extrovertida, con sueños propios de proyección artística que iban mucho más allá de la vida doméstica que terminaría teniendo después. Nada en esa juventud llena de posibilidades hacía sospechar que, décadas más tarde, su nombre quedaría asociado casi exclusivamente a la palabra desaparición. Las pocas fotografías que sobreviven de esa etapa muestran a una mujer joven, segura de sí misma, posando con la confianza de quien todavía tiene todo el futuro por delante. Nadie que la haya conocido en Italia durante esos años, según relataron después algunos de sus antiguos conocidos, hubiera podido predecir el nivel de aislamiento y de silencio en el que terminaría su historia. Ese contraste entre la mujer vibrante de los años 60 y la sombra casi invisible en la que se convirtió después, es precisamente lo que vuelve tan perturbador el vacío que dejó su desaparición. Fue en ese ambiente donde conoció a un joven cantante español que buscaba abrirse camino en la industria musical internacional. Se casaron, y la pareja se trasladó primero a Puerto Rico, donde en 1970 nació su primer hijo, quien años después se convertiría en una de las estrellas más grandes de la música en español. Marcela dejó atrás su país, su idioma y su red de amistades para seguir el proyecto de vida de su esposo, algo que en ese momento parecía un simple sacrificio romántico más de los que tantas mujeres de su generación hicieron sin que nadie lo registrara como una señal de alerta. Ese niño, Luis Miguel Gallego Basteri, creció desde su primer año de vida bajo una ambición artística que no era suya, sino de su padre. A los 5 años ya recibía clases de canto de forma sistemática. A los 8, ensayaba durante horas en lugar de jugar con otros niños de su edad. En ese ambiente de exigencia constante, la figura de Marcela representaba para él el único refugio de ternura disponible en su vida cotidiana. Era ella quien lo consolaba después de una jornada agotadora de grabación, quien intentaba preservar algún fragmento de normalidad infantil para su hijo mayor. Esa cercanía con su madre se volvería, años después, el centro de una de las heridas más profundas de toda su vida adulta, precisamente porque fue la primera persona verdaderamente cercana a él que un día, simplemente, dejó de estar. La familia se instaló después en México, y ahí es donde comienza a espesarse la niebla alrededor de la vida de Marcela. En esos primeros años mexicanos, Marcela todavía aparecía, aunque de forma cada vez más esporádica, en algunas fotografías familiares y en contadas apariciones públicas junto a su esposo. Quienes la trataron en esa etapa recuerdan a una mujer que hacía esfuerzos visibles por adaptarse a un país completamente distinto al suyo, aprendiendo las costumbres locales y tratando de construir, en la medida de lo posible, un hogar estable para sus hijos. Pero ese esfuerzo de adaptación fue coincidiendo, año tras año, con una presencia pública cada vez más reducida,
como si Marcela se fuera desdibujando lentamente del entorno social de su propia familia, mucho antes de que la palabra desaparición tuviera algún sentido literal en su historia. Distintas personas que trabajaron cerca de la familia en esos años describieron después un ambiente doméstico donde ella aparecía cada vez menos en la vida social del entorno de su esposo, donde sus salidas se volvían menos frecuentes, y donde su presencia pública se fue reduciendo casi hasta desaparecer, mucho antes de que ella misma desapareciera del todo. Fotografías familiares de mediados de los años 70 ya la muestran en un segundo plano, casi como una sombra al margen de un esposo cada vez más protagonista y de un hijo cuya fama empezaba a devorarlo todo. Para cuando llegó la década de los 80, Marcela prácticamente había dejado de ser una figura pública y muy pocas personas fuera del círculo más cercano de la familia podían decir con certeza qué estaba pasando en su vida. Hacia 1986, con la relación matrimonial ya en un punto de ruptura evidente, Marcela habría viajado a Italia, presuntamente para visitar a su familia. Ese último viaje conocido está rodeado de una ambigüedad que, con el paso de los años, solo se ha vuelto más densa. Distintas versiones, ninguna confirmada de manera oficial, difieren incluso sobre detalles tan básicos como si Marcela viajó sola, acompañada, o si ese viaje fue realmente el último desplazamiento conocido, antes de que su rastro se perdiera por completo. Algunos testimonios recogidos años después sugieren que hubo, en efecto, algún tipo de comunicación posterior con familiares en México, aunque cada vez más espaciada y cada vez más breve, hasta que, en algún punto impreciso de ese mismo año, esa comunicación se cortó por completo, sin que nadie pudiera señalar después con exactitud la fecha en que ocurrió ese silencio definitivo. Es en ese viaje donde su historia deja de tener una línea de tiempo clara. No existe un registro público confiable de cuándo exactamente llegó, con quién se encontró, ni, sobre todo, cuándo y en qué circunstancias dejó de tener contacto con quienes la conocían. Mientras esto ocurría, Luis Miguel, con apenas 16 años, ya llenaba estadios en distintos países de América Latina, y vivía el momento de mayor despegue de su carrera hasta entonces. Ese contraste resulta, visto en retrospectiva, casi imposible de asimilar. En el mismo año en que su madre se desvanecía del mapa sin dejar rastro claro, él sostenía giras agotadoras, entrevistas y presentaciones televisivas con el profesionalismo de un adulto, sin que hacia afuera existiera ninguna señal visible de que, puertas adentro, estuviera atravesando la pérdida repentina de la persona más cercana que había tenido en su infancia. Distintos periodistas que cubrieron su carrera en esos años relataron después lo desconcertante que resultaba, mirado con el tiempo, ver a un adolescente sostener ese ritmo de trabajo mientras cargaba, en absoluto silencio, con una pregunta que nadie a su alrededor parecía dispuesto a formular en voz alta. La versión que circuló durante años dentro del entorno cercano a la familia fue que ella simplemente decidió alejarse, cortar comunicación, empezar de nuevo lejos de todos. Es una versión conveniente, ordenada, que no exige preguntas incómodas, y es también una versión que durante casi 3 décadas nadie con el poder suficiente se molestó en verificar públicamente. Aquí es donde la intriga se vuelve casi insoportable. ¿Cómo desaparece del mapa la madre de uno de los artistas más famosos del mundo hispanohablante sin que exista una investigación oficial, sin que la prensa internacional lo cubra como lo que realmente sería la desaparición de la madre de una superestrella? La respuesta corta es que, mientras el resto del mundo veía a Luis Miguel llenar estadios, nadie fuera del círculo íntimo de la familia parecía saber, o parecía querer preguntar, ¿qué le había pasado exactamente a la mujer que lo había traído al mundo? Durante más de 25 años, el nombre de Marcela Basteri prácticamente desapareció también de la conversación pública. Ese silencio prolongado resulta, visto en perspectiva, casi tan desconcertante como su propia desaparición física. En un negocio del espectáculo que habitualmente se alimenta de cualquier detalle, por mínimo que sea, de la vida privada de sus estrellas, el hecho de que la ausencia de la madre de uno de los artistas más grandes de la historia de la música en español pasara casi 3 décadas sin una investigación periodística seria, resulta, cuando menos, llamativo.
Algunos analistas de medios que han estudiado este caso a lo largo de los años sugieren que el propio nivel de control que Luis Miguel ejercía sobre su imagen pública, sumado al miedo de la prensa a perder el acceso a una de las figuras más taquilleras del continente, podría explicar en parte por qué nadie se atrevió, durante tanto tiempo, a presionar más allá de lo que la familia estaba dispuesta a permitir. Se convirtió en una nota al pie en la biografía de su hijo. Una pregunta que los periodistas dejaron de hacer porque siempre recibían la misma pared de silencio. Fue recién en 2018 cuando alguien decidió romper ese silencio de manera sistemática, y aquí es donde llegamos a la revelación que les prometimos al inicio de este video. ¿Qué fue lo que una investigación periodística creyó haber encontrado sobre el destino final de Marcela? El periodista español Javier León Herrera dedicó años a rastrear testimonios, documentos y fuentes cercanas tanto en México como en Italia, con el objetivo de reconstruir lo que le había pasado realmente a la madre de Luis Miguel. Su trabajo comenzó, según relató el propio autor en distintas entrevistas promocionales, a partir de una pregunta aparentemente simple que nadie había perseguido con seriedad hasta entonces. ¿Quién fue la última persona que vio con vida a Marcela Basteri? ¿Y qué recuerda exactamente de ese encuentro? A partir de ahí, León Herrera reconstruyó, testimonio por testimonio, una red de contactos que lo llevó paso a paso, desde México hasta pequeñas localidades italianas, donde la familia de Marcela todavía conservaba vínculos. Fue un proceso de investigación que se extendió durante años, marcado por fuentes que en ocasiones se negaban a hablar, por documentos que resultaban imposibles de verificar de manera independiente, y por un hermetismo generalizado que, según describió el propio periodista, parecía atravesar a todas las personas remotamente vinculadas a esta historia. Lo que encontró, según publicó en su libro de investigación, apunta hacia un rincón muy específico de Italia, la región de Toscana, donde, según los testimonios que logró reunir, Marcela habría sido internada en una institución psiquiátrica, en un estado de profundo deterioro emocional, y donde, siempre según esa misma reconstrucción, habría fallecido hacia finales de 1986, sin que su familia en México, incluidos sus propios hijos, fuera notificada con claridad sobre lo ocurrido. Es fundamental ser extremadamente precisos en este punto, porque aquí es exactamente donde termina lo documentado y empieza el terreno de la hipótesis. Ningún organismo oficial, ni italiano ni mexicano, ha confirmado jamás de manera pública y definitiva esta versión. No existe un certificado de defunción verificado de forma independiente que haya sido mostrado públicamente. No existe una tumba identificada que la familia haya reconocido abiertamente. Lo que existe es una reconstrucción periodística, construida a partir de testimonios de personas que, según el propio autor, habrían tenido contacto con Marcela durante esos últimos meses conocidos de vida. Es, hasta el día de hoy, la explicación más elaborada y mejor documentada que existe sobre su destino, pero sigue siendo, técnicamente, una hipótesis y no un hecho cerrado. Y esto nos lleva directamente al núcleo más inquietante de toda esta historia. Si esta hipótesis es cierta, y si es verdad que una institución en Italia llegó a tener bajo su cuidado a la madre de una de las mayores estrellas de la música en español, ¿cómo es posible que esa información jamás haya sido cruzada oficialmente con los registros de la propia familia? ¿Cómo es posible que, durante más de 3 décadas, nadie con los recursos de Luis Miguel haya tocado la puerta de esa institución para pedir una respuesta definitiva? Esa pregunta, más que cualquier otra, es la que sostiene el misterio hasta el día de hoy. Porque aquí está lo que verdaderamente no termina de cerrar en esta historia. Luis Miguel, en el pico de su carrera, contaba con recursos legales y económicos más que suficientes para financiar una investigación privada exhaustiva sobre el paradero de su madre, tanto en México como en Italia. Pudo haber contratado a los mejores investigadores privados del mundo. Pudo haber presionado a las autoridades de ambos países para obtener respuestas oficiales. Y sin embargo, según coincidieron distintos allegados a lo largo de los años, optó sistemáticamente por el silencio absoluto en torno a este tema, evitando referirse a su madre incluso en las entrevistas más extensas e íntimas que concedió durante toda su carrera. Ahí es donde el misterio deja de ser solamente sobre Marcela
y empieza a hacer también sobre su hijo. ¿Por qué un hombre con tanto poder jamás usó ese poder para buscar respuestas? Circulan sobre esto distintas teorías, ninguna confirmada oficialmente por el propio cantante. Algunos analistas de comportamiento consultados por medios de espectáculos a lo largo de los años plantearon que Luis Miguel podría, en realidad, conocer una verdad que decidió no compartir jamás con el público, protegiendo una versión privada de los hechos que nunca coincidió del todo con las especulaciones externas. Otros sostienen exactamente lo contrario, que el propio Luis Miguel podría no tener, hasta el día de hoy, una certeza absoluta sobre lo que le pasó a su madre, y que su silencio sería, más que ocultamiento, la simple incapacidad de enfrentar una pregunta para la que él mismo nunca tuvo una respuesta cerrada. Ambas teorías, insistimos, son lecturas externas, no declaraciones del propio protagonista, y conviene tratarlas exactamente como lo que son: intentos de explicar un silencio que, hasta el día de hoy, sigue sin una explicación oficial. Ese hermetismo no fue exclusivo del tema de su madre. Con el paso de los años, y ya convertido en una de las figuras más exitosas de la música en español, Luis Miguel construyó una separación cada vez más estricta entre su vida pública y su vida privada en prácticamente todos los ámbitos. Sus relaciones sentimentales más mediáticas, incluyendo la que sostuvo durante varios años con la actriz mexicana Araceli Arámbula y con la que tuvo 2 hijos, fueron siempre gestionadas con un control estricto de la información que trascendía públicamente. Distintos periodistas de espectáculos interpretaron ese patrón como una extensión directa de la misma necesidad de control que había desarrollado desde la infancia, frente a un entorno familiar y mediático que constantemente escrutaba cada aspecto de su vida. Visto en conjunto, el silencio sobre Marcela deja de parecer un caso aislado y empieza a leerse como la manifestación más extrema de una regla que Luis Miguel aplicó, con distintos grados de intensidad, a cada rincón de su vida privada durante toda su carrera. La producción de la serie biográfica autorizada sobre la vida de Luis Miguel, estrenada en 2018 y supervisada de cerca por el propio cantante, ofreció la primera ventana pública, aunque fuera dramatizada, hacia este capítulo de su historia. El estreno de esa primera temporada coincidió, en un cruce casi cinematográfico de acontecimientos, con la publicación del libro de León Herrera, generando durante semanas un torbellino mediático sin precedentes alrededor de esta historia. Distintos programas de espectáculos de México y el resto de América Latina dedicaron cobertura extensa a comparar ambas versiones, la dramatizada y la periodística, buscando coincidencias y contradicciones entre lo que la serie sugería y lo que la investigación afirmaba haber encontrado. Para una audiencia que durante décadas solo había tenido acceso al silencio, ver de pronto 2 narrativas paralelas intentando reconstruir el mismo misterio generó una sensación colectiva de estar, finalmente, más cerca de una respuesta que nunca antes. Sin embargo, incluso ahí, en un proyecto que él mismo controló escena por escena, la historia de Marcela se detiene exactamente en el mismo punto de incertidumbre que ha marcado el caso real. No se ofrece jamás una resolución clara sobre su destino final. Ni siquiera cuando tuvo control creativo absoluto sobre cómo contar su propia historia, Luis Miguel decidió cerrar ese capítulo con una respuesta definitiva. Y esa decisión, para muchos espectadores, resultó tan reveladora como cualquier testimonio. Si la verdad fuera simple, ¿por qué no contarla? Sobre sus 2 hermanos, Alejandro y Sergio, el hermetismo ha sido exactamente el mismo. Ninguno de los 2 ha ofrecido jamás una declaración pública extensa que contradiga o confirme de manera definitiva la hipótesis planteada por la investigación de 2018. Alejandro, quien también incursionó brevemente en la música, ha hecho referencias ocasionales y muy medidas a la memoria de su madre en entrevistas puntuales a lo largo de los años, sin jamás cruzar la línea hacia una confirmación clara. Sergio ha mantenido un perfil público prácticamente inexistente durante décadas. Esa coincidencia entre los 3 hermanos, todos sosteniendo el mismo silencio casi 4 décadas después, es en sí misma una de las piezas más intrigantes de todo este rompecabezas. O los 3 comparten una misma verdad que decidieron nunca revelar, o los 3 cargan, cada uno por su lado, con la misma pregunta sin respuesta que atormentó a su hermano mayor,
frente a las cámaras durante toda su vida pública. Distintos familiares de Marcela por el lado italiano, que han mantenido a lo largo de los años un perfil público extremadamente bajo, fueron mencionados en algunas investigaciones periodísticas como fuentes parciales de información. La reticencia de esta rama de la familia a hablar públicamente sobre el caso ha alimentado, con el paso de los años, teorías adicionales entre quienes siguen de cerca este misterio. Algunos especulan que el propio silencio de los familiares italianos podría deberse simplemente al dolor genuino de revivir una pérdida nunca resuelta, mientras otros sugieren que podrían existir acuerdos económicos o de confidencialidad entre ambas familias que explicarían ese hermetismo compartido. Ninguna de estas dos teorías cuenta con evidencia pública que las respalde de manera concluyente, y las mencionamos únicamente porque forman parte del ecosistema de especulación que ha rodeado este caso durante casi 4 décadas, no porque exista prueba alguna que incline la balanza hacia una u otra. Uno de ellos, cuya identidad nunca fue revelada públicamente por respeto a su privacidad, habría confirmado a periodistas italianos que la familia efectivamente perdió todo contacto regular con Marcela hacia mediados de los años 80, coincidiendo con el periodo señalado por la investigación de León Herrera. Pero ni siquiera esta fuente cercana ofreció jamás una confirmación absoluta y verificable sobre las circunstancias exactas de lo ocurrido, manteniendo el mismo nivel de incertidumbre que ha caracterizado cada intento de esclarecer este caso a lo largo de casi 4 décadas. Cada aniversario del nacimiento de Marcela, y cada vez que se cumple un nuevo año desde su última aparición pública confirmada, distintos portales de espectáculos en español retoman este caso, revisando declaraciones antiguas, buscando nuevas pistas que casi nunca aparecen y formulando la misma pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿Dónde está realmente Marcela Basteri? Internet, con el paso de los años, se convirtió en un terreno adicional donde este misterio siguió creciendo. Foros y comunidades dedicadas específicamente al caso surgieron en distintos idiomas, comparando líneas de tiempo, analizando fotografías antiguas fotograma por fotograma en busca de detalles pasados por alto, y proponiendo teorías alternativas que van desde lo plausible hasta lo estrictamente especulativo. Ninguna de estas teorías amateurs cuenta con el respaldo documental que sí tiene, al menos parcialmente, la investigación de León Herrera. Pero su sola existencia confirma algo importante. El misterio de Marcela Basteri dejó de ser, hace mucho tiempo, un simple rumor de farándula para convertirse en un fenómeno de investigación colectiva, que sigue vivo casi 40 años después. La ausencia total de un cuerpo confirmado, de un certificado de defunción público y verificable, o de una declaración definitiva por parte de la familia, mantiene abierta una herida que ni el paso de casi 4 décadas, ni el éxito descomunal de su hijo como artista, han logrado cerrar del todo. Esta historia deja una pregunta que probablemente muchos de ustedes ya se hicieron mientras la escuchaban. Si tuvieran el poder, el dinero y los recursos que ha tenido Luis Miguel durante toda su vida, ¿habrían dejado alguna vez de buscar respuestas sobre el paradero de su propia madre? ¿O creen que existen silencios que se sostienen precisamente porque, en el fondo, hay verdades que se prefieren no confirmar del todo? Nos encantaría leer su reflexión en los comentarios. Suscríbase a este canal y active la campana para seguir descubriendo, junto a nosotras, los misterios que se esconden detrás de las grandes leyendas de la música latina.